Buenas tardes. Hoy, martes 10 de septiembre del año 2024, doy inicio a la charla número 79 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bueno, tal como lo he prometido, hoy vamos a comenzar las operaciones bélicas, la guerra contra el Imperio de Brasil. Para una mejor comprensión de mis queridos amigos, los que me siguen desde hace más de 2 años en estas charlas, yo voy a dividir, por una cuestión de mejor comprensión, la guerra naval de la guerra terrestre. Brasil, como ustedes verán, ahora les voy a leer el listado de las naves de guerra que tenía una superioridad aplastante en materia naval. Y ellos creyeron que ahogándonos con un gran bloqueo a Buenos Aires, iban a ganar la guerra. Pero no contaban con que nosotros teníamos pocos marinos de fuste, pero que eran extraordinariamente valientes y muy capaces, capitaneados por el glorioso coronel de marina Guillermo Brown. Al iniciarse esta guerra, demostrando lo poco preparado que estábamos para luchar contra el imperio brasileño y tras de ellos el británico, el presidente Bernardino Rivadavia nombró cónsul argentino en Londres al comerciante inglés John Hewlett. ¿Cómo? ¿Un cónsul argentino que es un inglés? Sí. No teníamos nada. Y de lo poco que supuestamente teníamos, Rivadavia eligió a un inglés para que hiciera las funciones consulares, que es una categoría mucho menor que una embajadora, claro. Por esa y otras maniobras, el cónsul estadounidense en Buenos Aires, John Forbes, escribió en junio de 1826 a su gobierno, y ahora voy a leer lo que le dijo. Hizo una proyección fantástica, porque tenía razón. Lo que yo había predicho se cumple. Se trata nada menos que la erección de un gobierno independiente y neutral en la banda oriental, bajo la garantía de la Gran Bretaña. Es decir, que solo se trata de crear una colonia británica disfrazada. Así, en forma peyorativa, este hombre se refería a la que luego va a ser la República Oriental del Uruguay, que en un principio se llamó Estado de Montevideo. Los que sabían bien cómo jugaba la política británica comprendieron cómo iba a ser el resultado. Este cónsul estadounidense lo vio tan claro. Dios mío, qué claro que lo vio. También se percató del verdadero juego el representante brasileño en Londres, vizconde de Itabaiana, quien en oficios secretos enviaba a su gobierno, al gobierno imperial en Río de Janeiro, este cónsul brasileño, sí era brasileño, nuestro cónsul era británico, sin comentario. Este hombre, este brasileño, este vizconde escribió: Inglaterra quiere dar a Montevideo la forma de una ciudad hanseática, bajo su protección, para tener con ella la llave del Río de la Plata, como tiene el Mediterráneo y el Báltico. Y este brasileño también vio el resultado final del enfrentamiento. Itabaiana expresó que el ministro George Canning, luego de insinuarle el inicuo proyecto, le confió que para realizarlo Gran Bretaña tenía que ser la mediadora entre los beligerantes, el árbitro entre argentinos y brasileños. A como diera lugar, ella tenía que ocupar el centro del ring a como diera lugar. Es decir, por las buenas o por las malas. El árbitro va a ser un británico, le guste o no les guste.
Pero no piense el amigo lector, acá yo lo estoy leyendo, por un instante siquiera que eso se hacía con un fin altruista, para tratar de parar la guerra. No. La hacía para que la guerra se hiciera de acuerdo a los cánones por ellos fijados para obtener el resultado por ellos deseado. Ser mediador entre las partes era para ellos, que lo querían ser a toda costa, con toda la fuerza, es que si el Brasil no hace la paz con Buenos Aires dentro de un plazo de 6 meses, es decir, si no cede la banda oriental, la Inglaterra se declarará a favor de Buenos Aires y contra el Brasil. Fíjense qué cinismo. Manejaron en un ajedrez sangriento un enfrentamiento entre dos países que no tenían problemas hasta ese momento. Ellos lo crearon y ellos lamentablemente lo usufructuaron. A pedido de los beligerantes, el primer ministro George Canning designa a Lord John Ponsonby como mediador. Y si bien esa fue su aparente misión, en realidad era lograr concretar el objetivo fijado por su gobierno: crear un estado tapón entre los dos colosos sudamericanos. Y para ello, Ponsonby trabajó durante 2 años en una obra maravillosa de perseverancia, de astucia y de cinismo. Palabras de ese gran patriota que fue el ingeniero Raúl Scalabrini Ortiz. Las partes debían encontrar una salida honorable a la guerra. Y entonces esto debía parecer como un deseo de ellas, cuando en definitiva lo único que hacían era obedecer lo que ya habían escrito en Londres. Teníamos que hacer, argentinos y brasileños, los que los imperialistas británicos habían dicho que teníamos que hacer. O sea, nada más que decir un parlamento sangriento, porque esto costó muchas vidas de ambos bandos, para lograr lo que ellos siempre quisieron: un pequeño país en la banda oriental del río Uruguay. Los representantes de Inglaterra, voy a leer acá a Scalabrini Ortiz, los representantes de Inglaterra en Río de Janeiro y Buenos Aires, señores Gordon y Lord Ponsonby, respectivamente, gestionaron y presionaron a ambos gobiernos para que transaran en sus pretensiones e hicieran la paz. Así como en Londres, Inglaterra parecía a favor de las Provincias Unidas, aquí en Buenos Aires, Lord Ponsonby parecía patrocinar al Brasil, en cuanto, desde su llegada, desarrolló la política de convencerlos de que la máxima aspiración debía limitarse a la independencia de la provincia cisplatina, es decir, el actual Uruguay. Consta en carta de don José María Rosas, presidente de la Cámara de Diputados en 1827, luego ministro de Relaciones Exteriores del coronel Manuel Dorrego en 1828, que inculpándole a Lord Ponsonby que el objeto principal de la mediación fuera la independencia de la banda oriental para fraccionar las costas de la América del Sur, el viejo aristócrata se amostazó y puso en evidencia con énfasis la verdad, diciéndole brusca y sentenciosamente: el gobierno inglés no ha traído a la América a la familia real de Portugal, en 1808, les recuerdo, para abandonarla. Y la Europa no consentirá jamás que solo 2 estados, el Brasil y la Argentina, sean dueños exclusivos de las costas orientales de la América del Sur, desde más allá del Ecuador hasta el Cabo de Hornos. Es decir, los poderosos tronos europeos habían decidido que había que crear al Uruguay. No podíamos, brasileños y argentinos, ser los únicos dueños de las costas orientales de la América del Sur. No, señor. Eso era un pecado capital que ellos no iban a permitir.
Entonces, yo digo, como se imaginará el amigo lector, la maniobra encargada por su gobierno a Lord Ponsonby estaba muy simplificada. Cuando el gobierno brasileño se mostraba reacio a sus indicaciones, la escuadra brasileña sufría un contraste. Cuando el gobierno argentino se infautaba por sus victorias, el bloqueo y por ende la miseria lo ajustaba. Ponsonby se entrevistó con el ministro de Marina brasileño, almirante Luiz da Cunha Moreira, y le demostró que no podían ganar la guerra y que lo más conveniente era llegar a un acuerdo pacífico al que no parecía estar dispuesto el emperador Pedro I. En carta del viernes del 1 de agosto de 1826 al primer ministro George Canning, el amigable componedor, Lord Ponsonby, le relató a este una reunión. El ministro brasileño hizo una insinuación respecto de los sentimientos personales del emperador y a su determinación de continuar la guerra, lo que evité contestar directamente, pero continué abogando a favor de la paz, señalando los peligros que la guerra exponía al trono. Le expresé que aunque Buenos Aires podía sufrir y sufría por esta hostilidad, no era este un perjuicio capaz de hacerlo ceder. Empeñados en la contienda, por múltiples sentimientos, que todas las naciones lesionadas en sus intereses comerciales estaban grandemente excitadas y demostraban sus sentimientos de disgusto y desaprobación ante los beligerantes, y especialmente contra la parte que parecía menos dispuesta a escuchar propuestas de paz. Que esos sentimientos podían muy pronto hacer gravitar sobre los gobiernos de esas naciones y ser las causas de la adopción de medidas que traerían la total inhabilitación del Brasil para continuar la guerra por mar, pues como él lo sabía, las tripulaciones de los barcos brasileños estaban compuestas en su totalidad por elementos extranjeros. Esto es muy importante, aclaro yo. Nuestras escuadras, fundamentalmente corsarios, si bien hubo muchísimos extranjeros luchando bajo el pabellón nacional, hubo también muchos argentinos. Los brasileños no se dio eso. Es como que les pagaron, alquilaron, pusieron sus naves, alquilaron las tripulaciones y a pelear por el emperador. No es lo mismo, no es lo mismo. Le rogué, dice este señor Ponsonby, que tuviera presente que el crédito, o sea, los préstamos que Gran Bretaña le había hecho a Brasil para ir a la guerra, se estaba agotando y no había probabilidad de más empréstitos y que unos pocos pesos más podía significar lo irremediable y que el gobierno británico había prevenido claramente al gobierno brasileño de las consecuencias que podría acarrearle la persecución de una insistente política belicosa. Es decir, le dijo, si el emperador quiere seguir jugando a no sé qué y pretende que se va a quedar con lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, nosotros no le prestamos una moneda más, no hay una sola libra más para su majestad imperial y encima va a tener que empezar a pagar los empréstitos prestados. Es decir, le dieron el dinero y luego, ¡tac!, empezaron a apretarle el cuello con la soga y lo amenazaron. Llegado al caso, lo ahorcamos. No hay problema. George Canning, el primer ministro, ante esa noticia, le respondió en agosto de 1826. Si el éxito naval de Buenos Aires continúa tan marcado como el último despacho de Mr. Parish lo describe, el emperador se persuadirá que debe introducir enmiendas en su propuesta antes de empezar a sufrir las consecuencias de una guerra de resultados adversos que necesariamente debe acarrear al Brasil. ¿Por qué pasó esto? Porque nuestra pequeña armada, al comando, ya lo dije, del coronel de marina Guillermo Brown, y los corsarios que lucharon bajo pabellón nacional, estaban ganando la guerra naval. Lo estaban ganando frente a un impresionante enemigo, una proporción
Era impresionante, pero eso sí, las tripulaciones estaban alquiladas, no es lo mismo. Los otros, los corsarios, estaban alquilados por el deseo de dinero, de mucho dinero, ¿no? Se les daba carta blanca para quedarse con la parte del león, digamos, ¿no es cierto? Y fue así que la Marina brasileña empezó a padecer grandes derrotas. Ponsonby conservó con un hombre que yo lo he definido anteriormente, no es ninguna novedad, un traidor argentino llamado Manuel José García, que era el ministro de Negocios Extranjeros, quien luego de una conversación que tuvo con Ponsonby, le escribe nuevamente a George Canning, al primer ministro, a los pocos meses, en octubre de 1826, expresándole: he celebrado también, acompañado por el señor Parish, el embajador, una entrevista con el señor Manuel José García, a quien juzgué con título suficiente para merecer mi confianza y obtener de él informaciones muy útiles, por tratarse de una persona de larga experiencia en los asuntos políticos de este país, y que era un traidor a favor de los ingleses, los británicos. Eso no lo dice Ponsonby. Cuando le hube expuesto mis opiniones, pude comprobar con gran satisfacción que éstas concordaban en absoluto con la suya. ¿Cómo no iban a concordar si Manuel J. García estaba vendido al oro británico? Porque si algún día se hace, no sé, en un lugar, en una plaza, el monumento a los traidores, el más grande va a ser este, Manuel José García. Sin embargo, ante mi asombro, no voy a decir dónde, he visto en ciudades del interior del país que hay calles que llevan su nombre. Sin comentarios. Sin comentarios. La guerra naval contra el imperio brasileño. Yo acá pongo: a fin de una mejor comprensión de cómo se desarrollaron las diversas acciones bélicas contra el imperio del Brasil, ¿no? Digo que los divido en navales y terrestres, porque fueron muchas y si no serían incomprensibles. Pero les quiero decir que no fueron las navales primero y luego las terrestres, no. Todas se desarrollaban prácticamente al mismo tiempo, pero si yo les cuento, se hundió tal nave, o se capturó tal nave brasileña y se libró tal combate terrestre, ya de por sí el tema, que no es conocido por la mayoría de los argentinos, va a ser muy dificultoso de comprender. Por eso, primero la guerra naval y luego va a ir la terrestre. El emperador Pedro I, que era una persona que tenía verdaderamente muchas veleidades, ¿no? Se creía, no sé, Napoleón, ¿no? Por decir algo, ordenó hacer un bloqueo naval sobre Buenos Aires impresionante, desde Colonia hasta las costas de Quilmes, mi ciudad. Ordeno que por mar y tierra se hagan todas las hostilidades posibles, autorizando el corso, el armamento que quieran emprender mis súbditos contra aquella nación, declarando que todas las tomas y presas, cualquiera sea su calidad, pertenecerán completamente a sus aprensores, sin deducción alguna a beneficio del erario público. Es decir, que una nave corsario atacando a una nave argentina y rindiéndola, se quedaba con todo. No, nosotros no. Éramos pobres, no éramos Brasil, entonces los corsarios argentinos se quedaban con una parte. Los corsarios brasileños se quedaban con todo, ¿no? Para incitarlos. Así todo no funcionó la cosa. ¿Por qué? Por el valor de nuestros hombres de mar. Luego de levantado ese bloqueo, Buenos Aires empezó a padecer la merma de productos necesarios, productos argentinos, extranjeros, para su subsistencia. ¿Y quiénes eran los únicos que podían pasar ese bloqueo impresionante de la Armada Imperial brasileña? Se imaginan, los mercantes británicos.
Por supuesto que los franceses y los estadounidenses también podía pasar, pero claro, paraban al francés, paraban al estadounidense, lo requisaban las tropas navales brasileñas, subían a bordo, miraban esto, miraban lo otro, que no hubiera contrabando de guerra, bueno, los demoraban, los volvían locos, con distintos papeles que tenían que sacar en Montevideo, era muy difícil. ¿Qué pasaba con los mercantes británicos? Saludo 1, saludo 2. Pasaban, entraban, salían. Por decir, para que ustedes me entiendan, nosotros lo único que teníamos para exportar en Buenos Aires fundamentalmente eran todos los productos derivados de las vacas, fundamentalmente el cuero, el sebo, los huesos, ¿no? Que se usaban en distintas cosas en Europa, ¿no es cierto? Pero antes de la guerra, le estoy dando un ejemplo, estoy inventando un ejemplo. Un cuero vacuno, vamos a poner, valía 5 pesos. Después de la guerra, con el bloqueo, un cuero vacuno valía 50 centavos. ¿Sí? O sea, no valía nada. Pero nosotros, supongamos que comprábamos 1 litro de aceite de oliva, por poner un ejemplo, y el litro de aceite antes de la guerra valía, pongámosle, 2 pesos. Producida la guerra, en esos barcos mercantes británicos que nos traían ese producto, lo que antes valía 2 pesos, ahora valía 18. O sea, las cosas aumentaron en forma considerable, nuestras importaciones, y bajaron a niveles paupérrimos nuestras exportaciones. Conclusión, Argentina, Buenos Aires fundamentalmente, quebrada. No teníamos un centavo. Y estábamos en guerra contra un imperio. Una jugada diabólica, pero lamentablemente hay que reconocer perfecta. La poderosa fuerza naval enemiga. Hoy me contentaría, en este día, porque esto es largo, de mostrarles los barcos de guerra que tenía la escuadra brasileña. De sus fragatas sobresalían ellos tenían una fuerza naval, un total de 74 naves de guerra. 74. De sus fragatas sobresalían, por su desplazamiento de 1.700 toneladas, el Príncipe Imperial y la Isabela. Luego, con el tonelaje de 1.500 toneladas, teníamos al Ipiranga, el Liberal, el Cacique, la fragata Nicheroy, el Tetis, que tenían gran cantidad de cañones, no todas tenían la misma, yo acá en la obra sí los detallo, pero acá es algo que no tiene sentido. Luego venían las modernas corbetas, María de Gloria y Maceió, construida en Estados Unidos. Y luego, la Duquesa de Goiás, de vuelta, ¿no? Acá lo pongo de vuelta. La Itaparica, el Liberal, los bergatines Pirajá, 29 de agosto, Real Pedro, Río da Prata, el Cabloco, las goletas Doña Januaria, Pará, Conceição, María Teresa, Libertad do Sur y las cañoneras Leal Paulistana y Montevideana. También contaban con barcos mercantes transformados en buques de guerra, como el Carioca, el Pirajá y el 29 de agosto. El poder de fuego de estos 74 navíos era de 690 cañones. O sea, era verdaderamente, se enfrentaba a un monstruo, ¿sí? La Armada dependía, ¿no?, del Ministerio de Marina, tenía una academia naval, 5 pequeños astilleros, 8 arsenales y su propio hospital. La ausencia de una industria bélica brasileña creó un grave problema y por eso debieron adquirir gran cantidad de pertrechos. ¿Dónde les parece que debieron haber comprado lo que necesitaban para mover el monstruo? Pregunta difícil, pregunta de examen. En Gran Bretaña, lógicamente, ellos los abastecían de todo lo que los brasileños necesitaban. Y por supuesto que se lo cobraban a un precio exorbitante.
Se calcula que en su momento, por la compra de bombas de vapor, batalones, cables, cabos, cañones, mástiles, velas y uniformes, fusiles, espadas, bayonetas, municiones, gastaron 90.000 libras esterlinas, que no sé la conversión a la actualidad, pero les aseguro que era una cifra impresionante. Si bien sus naves quedaron bien pertrechadas, su talón de Aquiles es que no tenían oficiales para comandarlas, debiendo contratar 200 oficiales británicos, entre quienes se encontraban los comandantes James Norton, David Carter, James Thompson, John Pascoe Granville, Agnello Bittencourt y otros veteranos de las guerras napoleónicas. O sea, oficial de la Royal Navy que no tenía trabajo y te quería ganar unos buenos pesos, chao, entraba en la Armada Imperial Brasileña como comandante. Había 74 naves para comandar, fíjense. Muy buena paga, maravilloso. El negocio era perfecto, era un círculo. Perfecto. El emperador Pedro I estaba tan seguro de la victoria que en 1824 había firmado, porque era un incompetente absoluto, acuérdense que lo único que le interesaba eran las mujeres y la música, ¿no? A este muchacho, Pedriño, un leonino empréstito de 3 millones de dólares que esos oficiales británicos al servicio de su majestad imperial brasileña gastaron hasta el último centavo, obteniendo resultados regulares, malos, paupérrimos, me atrevería a decir. Ante esa monstruosidad, ¿no?, ¿qué teníamos los argentinos que ofrecer? Fundamentalmente un hombre, nacido en la actual República de Irlanda, que en ese entonces no existía, era Inglaterra, que se llamaba Guillermo Brown. Guillermo Brown, que fue un hombre que se destacó en la Guerra de la Independencia, acuérdense cuando hizo la campaña corsaria junto al capitán de navío Hipólito Bouchard a Guayaquil, que terminó en Guayaquil, o sea, la campaña fue sobre el Perú, sobre Ecuador. Ahora volvió a ser llamado al servicio activo, pese que en su momento hasta lo habían juzgado y no lo degradaron de milagro, pero ahora le fueron a pedir, a rogar, por favor hágase cargo. Y él no tuvo problema, porque si bien nació en Irlanda, era más argentino que el caracú, como diría algún gaucho. Y dijo, sí, yo me hago cargo. Primero tenemos que comprar barcos. Se envió una misión. Fueron a Chile a tratar de comprar barcos, que Chile tenía la armada ociosa, pero el resultado fue decepcionante, porque esas naves verdaderamente estaban muy viejas, eran todas de madera, por supuesto, y estaban carcomidas, estaban medias podridas, ¿no? Había que rearmarlas de vuelta, así que eso no funcionó. Pero el olor a la guerra, el olor a la sangre, el olor al dinero, se hizo presente una vez más en esos tiempos. Apareció un barco que era mercante, la fragata Comercio de Lima, en enero de 1826, apenas empezada la guerra, al mando del capitán Juan Bautista Viale, que la ofreció en venta. Yo, si las necesitan, le vendo el barco. Brown fue a inspeccionarla y aquí voy a leer un pequeño párrafo que le recomienda al gobierno: cómprenla. Habiendo estado ayer a bordo de la fragata Comercio de Lima, la reconocí y hallé que es la mejor embarcación que se presenta para la actual guerra. Firmado William Brown. Pese a la opinión de muchos que dijeron que estaba muy vieja la nave, Brown consideró que estaba en aceptables condiciones para el combate y así que fue adquirida a los pocos días por el comisario de Marina Benito José Goyena
en 25.000 pesos, que era una fortuna. Esta nave, para ustedes, Comercio de Lima, no les significa nada, pero sí les tendría que significar, y más que nada para los argentinos, saber que esa nave fue llamada 25 de mayo. Quise decir, perdón, no los argentinos, los quilmeños, por razones que posteriormente les voy a poder explicar. La nave llevaba una tripulación de 200 hombres y zarpó a los pocos días, en febrero de 1826, incorporándose a la escuadra argentina, porque Brown lo primero que le dijo a nuestro gobierno, bueno, ahora tenemos unos pocos barcos, sí, tenemos pocos. Los brasileños no esperan lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer?, le preguntaron a Brown. Atacarlos, simplemente, un hombre con una tranquilidad, un valor a toda prueba, que por eso está muy bien que haya sido calificado en su momento como el Padre Nuestro que estás en el mar. Porque verdaderamente Brown en el agua fue lo que San Martín en la tierra. Y es un grande de nuestra historia. Mis queridos amigos, les he presentado a los actores y en la próxima charla, que va a ser la del martes 17, bueno, ahí ya vamos a empezar con los combates navales, en los cuales les voy a decir, contra toda predicción lógica, Argentina triunfó. Porque la verdad, en este caso, 2 más 2 no dio 4, dio 5. No me pregunten cómo. Voy a tratar de explicárselo. Por eso, cuando vayamos recorriendo en algún lugar, alguna calle que lleve el nombre de uno de estos gloriosos marinos, lo mínimo, una sonrisa de agradecimiento. Porque gracias a esos hombres y a su valor, nosotros no desaparecimos de la faz de la tierra. Han sido ustedes muy amables. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y espero que este inicio les haya agradado. Muy buenas tardes.